Hola chicos, soy Ezequiel y este es mi canal en el que os explico todo sobre mi alargamiento de piernas. En este vídeo en concreto os voy a hablar de la tercera semana, cómo me ha ido. Y voy a intentar hacerlo de la manera más rápida y más ordenada posible. En este primer punto os voy a hablar de mis cambios físicos. ¿Qué cambios físicos he notado esta semana? Pues bueno, el más obvio, por supuesto, las piernas. A día de hoy son ya 2,4 centímetros más largas. Decir que estoy contento, pero me impresiona al verlo aquí en los aparatos, la verdad. O sea, verlo aquí en los fijadores externos, que puedes ver la distancia, y también me lo empiezo a ver a nivel visual. Referente a las piernas, ¿qué más? Son mucho más delgadas. Todo el edema ha desaparecido, ya se ha ido, y las piernas han adelgazado mucho. Trasero también se me está quedando bastante planito. Y ¿qué más? También os puedo decir cómo se siente mi cuerpo en comparación a la semana 2 y a la semana 1. Pues bueno, me siento más fuerte y más móvil. De eso os voy a hablar ahora en un momento. Siguiente punto, número 2, dolor. El dolor en la semana 3 baja considerablemente y también te tienes que adaptar a él. ¿Qué quiero decir con esto? Durante el día, cuando ya te has despertado, ya te has levantado y has empezado a funcionar, el dolor es muy bajo. Tienes calambres en las piernas al moverte, pero el dolor es muy bajo en comparación con la semana 1 y la semana 2. Eso sí, por las noches sufres. La verdad es que se sufre mucho. Porque a la que te estiras o a la que te duermes y llevas 1 hora, 2 horas durmiendo, las piernas te duelen y entonces te despiertas del dolor. Con lo cual yo lo que hago, por ejemplo, es levantarme, darme un paseo, andar un poco, hacer estiramientos hasta que se me va el dolor y luego intentar volver a dormir. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde siento más dolor ahora mismo? Pues sobre todo en los muslos, en los muslos. Y lo siento sobre todo en lo que son los clavos transóseos, es decir, los que van desde el fijador externo y que cruzan, atraviesan el hueso. Noto cómo mi cuerpo se adapta a ellos, ¿sí? Los tendones, el músculo, y es una sensación rara y dolorosa. Tercer punto, movilidad. Ahora mismo soy mucho, pero mucho más móvil que la semana 1, por supuestísimo, y que la semana número 2. Movilidad vas adquiriendo cada día. Eso sí, no es algo que venga gratuitamente. Tienes que entrenar y tienes que forzarte y ser consistente, hacer tus estiramientos. Yo, por ejemplo, estoy haciendo 5 días a la semana fisioterapia y aparte de eso hago estiramientos en mi habitación, en la sala de fisioterapia, que también voy solo por las mañanas, camino solo, es decir, en la cinta de correr y pongo mucho de mi parte. Y todo eso duele. Es decir, la movilidad no es algo que te venga gratis. Añadir también en el tema de movilidad que para ir al baño ahora es muchísimo más fácil que en la semana 2 y por supuesto que en la semana 1. Es algo que ya lo hago bastante más rápido y se agradece muchísimo, la verdad. Número 4, estado emocional. Pues bien, tienes subidas y bajadas, ¿sí? Cuando vas a hacer fisio te sientes muy bien, socializas, ¿sí? Pero luego por las noches, cuando estás solo con tu dolor, se te hace cuesta arriba. Y he tenido muchas noches en las cuales me pongo a mirar el calendario y pienso, uff, aún me faltan tantos días, ¿sí? Y se empieza a hacer difícil porque cuanto más tiempo llevas, claro, más desgaste llevas a nivel mental. Entonces se hace más difícil. Lo que tienes que hacer es controlar tus pensamientos y mantenerte positivo.
Y a la que empiezas a entrar en una espiral negativa de pensamientos, decir, paro, paro, paro. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? Y empezar a centrarte en tener pensamientos positivos, porque los pensamientos influyen mucho en tu estado físico también. Quería dar en especial muchas gracias por supuesto, a mi hermana, a mis sobrinos, a Dar Capena y a Jaime, que me escribís en los vídeos y me anima muchísimo. Un abrazo y un beso para todos. Quinto punto, alargamiento diario. He pasado de alargar 1 milímetro al día a alargar 1,25 milímetros. Es decir, de dar de girar 4 veces 90 grados los tornillos de los fijadores externos a hacerlo 5 veces al día. Os digo que se nota la diferencia. Noto más tensión en mis isquios, sobre todo, y bueno, se nota. Se nota el cambio. Eso sí, reconforta mucho el pensar que cada 4 días te ahorras un día de estar aquí. Entonces es una motivación importante. Sexto punto, fisioterapia y ejercicios. Pues bueno, si seguís mi canal, lo habréis visto en mis shorts, que, vamos, la diferencia está siendo colosal. O sea, soy capaz de hacer encogimientos de piernas, ir en bici, o sea, en la bici de spinning, por supuesto, caminar en la cinta de correr y caminar bastante rápido, bastante rápido. Soy capaz de hacer, vamos, prácticamente lo que quiera. O sea, me siento muy bien, muy, muy bien. Y ya tengo que ser el mismo fisioterapeuta el que me ha dicho, para porque necesitas también recuperarte y vas demasiado rápido. Me ha dicho que tengo que frenar un poco. Pero vamos, que me siento muy móvil, fuerte, ágil y tengo ganas de ir a más, a más, a más todo el rato, ¿no? Y es algo que me encanta, es una sensación buenísima. Último punto, alimentación y suplementos. Pues bueno, esta semana he comprado muchos suplementos. Para el tema de suplementos haré un vídeo aparte porque lleva tiempo, he comprado muchos y todos con un objetivo específico, ¿sí? Os puedo decir ya que uno básico es proteína, ya que creamos nuevo músculo y los tiramos también, ¿no? Así que es necesaria. Y vitamina D3, K2, pero bueno, ya os haré otro vídeo para esto. Alimentación, como súper limpio, muy muy limpio. Verduras, arroz, pollo hervido, sopas, fruta, como de verdad muy muy limpio. Nada de kebabs, nada de hamburguesas y ni tengo ganas, la verdad. He venido aquí a lo que he venido y estoy muy centrado. Octavo punto, momentos duros. He tenido uno bastante duro, que ha sido esta semana. Estaba en la sala de fisioterapia después de haber tenido unos 3 4 días que había estado apretando mucho, dándolo todo. Y empecé a notar frío de repente mientras hacía fisioterapia y me fui tiritando a la cama y recuerdo que ese día incluso solamente hice 3 veces el alargamiento, es decir, 3 veces giré, es decir, ese día solamente alargué 0,75 milímetros y tuve que descansar hasta la noche, dormir. Me notaba las piernas muy cansadas y prácticamente que caigo enfermo. Apreté demasiado. Y otro momento duro también, pues bueno, pues por la noche no poder dormir y empezar a pensar en mi familia y tener ganas de volver a casa y bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? Si empiezas a caer en esa dinámica de te quiero volver ya, no es la correcta. Tienes que recordar por qué estás aquí, ¿sí? Y esto es todo. He intentado ser breve porque pienso que los otros vídeos han sido demasiado largos y respeto vuestro tiempo. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacérmelo saber y haré vídeos específicos, o sea, que vayan más al grano en cada tema y no meter tanta cosa en un vídeo. Daros muchas gracias a todos, de verdad me animáis muchísimo, me apoyáis mucho y, y nada, estoy aquí para vosotros
y preguntadme lo que queráis, ¿de acuerdo? Un abrazo, un beso a todos y saludos desde Turquía. Que tengáis feliz domingo, que hoy es domingo ya. Hasta luego, chao, chao.